Buenas noches, América. Jornada especial hoy en seguimiento a lo que ha sucedido en Venezuela. Una larga jornada en la que miles de venezolanos salieron a las calles para expresar su hartazgo, para decir basta ya a la corrupción, al nepotismo, a la represión, al gobierno inoperante de Nicolás Maduro. Pero también una jornada de ilusión en la que ven cómo el espíritu de recuperar la democracia en Venezuela sigue más vivo que nunca. Hoy la gran incógnita ha sido ¿dónde está Nicolás Maduro? Tras todo lo que ha sucedido, hace minutos ha tomado la palabra y en directo en NTN 24 las palabras de quien está hoy al frente de Venezuela. Escuchemos. De la oligarquía colombiana desde Bogotá y del imperialismo estadounidense por su obsesión, por su posición obcecada de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, de imponer un gobierno ilegítimo y de ponerle la mano al poder político de Venezuela y someter a nuestro país a un modelo neocolonial de dominación, esclavizar a Venezuela. Hemos sido víctimas y objeto como pueblo de agresiones de todo tipo. Durante este año, el año pasado, recuerdo aún, queridos compañeros militares del Estado Mayor Superior, siempre bienvenidos a la Casa del Pueblo, al Palacio de Miraflores. Quiero felicitarlos por la actitud firme, leal, valiente y de enorme sabiduría con que ustedes han conducido la resolución y la derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia en la escaramuza golpista y pedirle al pueblo de Venezuela un aplauso a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana leal, firme, obediente, disciplinada, subordinada a la Constitución y al mando del comandante en jefe. Quiero saludar también al Estado Mayor político, compañero Diosdado Cabello, compañera Cilia Flores, compañero Héctor Rodríguez, Mayor General Reverol, compañero Aristóbulo Isturiz, Erika Faría, al nuevo director del SEBIN, al general en jefe, González López, siempre en combate, siempre activo. Precisamente hoy nos ha tocado nuevamente. Como decía, el año pasado nos tocó, varias pruebas. Quizás la prueba más que pretendió ser la más sangrienta, la más violenta, dirigida desde Bogotá por factores de la oposición golpista, Julio Borges, fue aquel 4 de agosto, cuando el atentado de las bombas, una prueba también compleja, que pudo haber implicado una masacre de cientos de oficiales, de profesionales militares de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todo el Estado Mayor conjunto, y el asesinato del presidente de la República para llevar al país a un caos, como es el plan de la administración Trump y del gobierno de Estados Unidos. Un atentado, el de 4 de agosto, preparado desde Bogotá, desde Colombia, desde el norte de Santander, desde Cúcuta, como ha sido comprobado en el juicio, en las investigaciones, en las pruebas conocidas, en los testimonios. Y este año 2019, junto a nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le hemos salido del paso a las amenazas, a las agresiones, a las sanciones, a todo. Le hemos salido al paso con nuestra moral, con nuestra verdad. Le hemos salido al paso con nuestro amor profundo por la historia de este país, por la historia de nuestro pueblo. Y con la verdad como espada, con la verdad como escudo frente a tantos ataques y tantas mentiras. Y es por eso que hemos salido victoriosos en todas las coyunturas y vamos a seguir saliendo victoriosos en todas las coyunturas que nos toquen de aquí en adelante, en los meses y años que están por venir. No tengo ninguna duda, porque nuestra causa es cristalina, es pura, es tajante. Es la causa de nuestra patria, la independencia de nuestro país, la defensa de la Constitución, la defensa del derecho de nuestro pueblo a la paz, a la tranquilidad. Nuestra causa es enfrentar todos los días
con soluciones parciales, con soluciones acumulativas, los problemas que tiene nuestro pueblo, producto de las sanciones, de la agresión imperialista. Nuestra causa es la causa de Bolívar, el libertador, no es la de Monroe. Nuestra causa es la causa de la dignidad y la rebeldía de un pueblo entero que se niega a ser colonia gringa, que se niega a rendirse y entregarse al imperio estadounidense bajo ninguna manera. Hoy hemos enfrentado a una circunstancia. Desde temprano, pues, fue avisado a las 4:15, 4:30 de la mañana, que había una circunstancia extraña. Un grupo de gente armada, uniformada, no sabíamos quiénes eran, que se había ido, deben saber ustedes, a la autopista del Este, en Caracas, a la altura del distribuidor Altamira. Ese distribuidor queda al lado de la base militar, base aérea de La Carlota. Es una pista con estacionamiento y con servicios para aviones pequeños, militares fundamentalmente y del Estado, y los helicópteros. Es una pista y es una base militar. Ahora, ahí mismo corrió la noticia de que estaba tomada la base militar de La Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de La Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total, leales absolutamente a la revolución y al comandante en jefe y a nuestra Constitución. Y como centro de operaciones de nuestros oficiales, de los oficiales, cuidando la base aérea, que no fuera atacada nuevamente como fue en el 2017, que no fuera intentada asaltar o quemada. Se fueron desarrollando los eventos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, amaneció 7 de la mañana, y ya fuimos conociendo el rostro de los presentes. El rostro. Trancaron la autopista. Tenían 8 vehículos, de esas que llaman tanquetas, BN4. Esas tanquetas antimotines, BN4. Se habían llevado 8 tanquetas y trancaban el paso de la autopista, lo cual originó bastantes molestias a todos los transeúntes y a toda la gente que ya a esa hora se preparaba para ir a sus trabajos, llevar sus niños a las clases, y los sorprendió, bueno, que estuviera trancada esa zona de circulación. Deben saber las personas que me escuchan en el mundo que esa es una zona que durante casi 17 años ha sido el epicentro de las marchas, de los eventos políticos, de los eventos mediáticos, de las movilizaciones, de todo lo que la oposición de derecha y la ultraderecha ha hecho en el país durante 17 años por lo menos. Nadie debe olvidar que hace 17 años, en el año 2002, también cerca de allí, en la Plaza Altamira, apenas a 300 metros de este lugar, se dieron unos sucesos inolvidables para Venezuela, como fue la toma de la Plaza Altamira durante 6 meses por una treintena, una cuarentena de generales que habían participado en el golpe de Estado y que fueron a pronunciarse y se establecieron en la Plaza Altamira durante 6 meses, hasta que eso se descompuso totalmente. Se descompuso, se disolvió, cometieron todo tipo de delitos, algunos fueron presos por homicidio, por violación, por asesinato, por tráfico de droga, la descomposición total, con los mismos protagonistas. Ya a las 5:30, 6 de la mañana, se vieron en los videos y en los anuncios de las redes sociales opositoras de ultraderecha que dirigen desde Colombia, ya se veía la imagen de un penado de la justicia venezolana, de un asesino, un verdadero asesino, un fascista que ha estado en todos los golpes de Estado durante estos 17, 18 años. Ustedes lo conocen, el señor Leopoldo López, quien se había fugado y había violado su casa por cárcel y estaba dirigiendo personalmente, como ustedes lo verán ahora, personalmente estaba dirigiendo la operación de este grupo armado
que creó la escaramuza golpista en la autopista del Este a la altura del distribuidor Altamira. Y luego se vio la llegada del diputado Juan Guaidó, el autoproclamado, auspiciando un golpe de Estado militar, el asalto militar del poder, auspiciando desde ahí con video, haciendo un llamado a que miles de personas se movilizaran a apoyar el golpe de Estado. Algo único, nunca visto en la historia de los países democráticos del mundo, perdón. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Nosotros ya estamos curados de espanto. Estamos curados de espanto y de sorpresa. Y asumimos todo esto, como yo le he dicho, con nervios de acero. Nervios de acero. Máxima serenidad, calma y cordura. Máxima conciencia, sabiduría y acción efectiva. Para eso estamos al frente del Estado, para tener la máxima sabiduría y saber cómo hacer el uso de la fuerza. Ya a primera hora estábamos pensando cómo proteger que no se convirtiera esto en un centro campal de batalla. Ya sabíamos que ellos tenían 4 ametralladoras de calibre 7.62, conocidas como AFAC, bien peligrosas. Ustedes las pueden ver ahora en los videos y están corriendo. Compañero, pasen, el canciller, el vicepresidente Menéndez, busquen silla, por favor. Bienvenido. Ya ustedes podrán ver y han visto seguro por redes sociales cómo apostaron en las alturas del distribuidor 4 ametralladoras. Me pregunto yo, 4 ametralladoras de alto calibre, ¿para dispararle a quién? ¿Para enfrentar a quién? ¿Para matar a quién? Me pregunto yo. ¿A quién le iban a disparar? ¿Ah? ¿A los profesionales de la Fuerza Armada? ¿A los profesionales de la Policía Nacional Bolivariana? ¿A los profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana? Que por obligación, por conciencia, en cumplimiento de sus funciones, tenían que restablecer la circulación, la paz, la tranquilidad y el imperio de la ley ahí en ese espacio de esa autopista. ¿A quién iban a matar? Eso lo estuvimos nosotros evaluando, la capacidad de fuego y de maldad, la locura que había ahí. ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento militar, que moviéramos toda la capacidad de fuego que tiene la Fuerza Armada y hubiera allí un desastre, una tragedia con 50, 100, 200 muertos uniformados venezolanos. Importante reflexionar todo esto, porque todo esto pasaba por mi cabeza como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en coordinación directa con el Estado Mayor Superior, evaluando la situación para disiparla, para neutralizarla, para desactivarla, para derrotarla, como al final ha sucedido. ¿A quién beneficia esto? ¿A Venezuela? ¿A la democracia venezolana, a la paz? Pregunto yo. ¿Quién se frota las manos con este tipo de situaciones? ¿Quién las auspicia? ¿Quién las financia? Sin lugar a dudas, los que estuvieron allí presentes, diputados y factores de la extrema derecha de un partido terrorista llamado Voluntad Popular. Es público, notorio y comunicacional, como diría cualquier abogado, cualquier jurista. Es público, notorio y comunicacional que ellos estuvieron allí en el lugar de los sucesos y estuvieron alentando a través de las redes sociales con videos el golpe de Estado contra el gobierno constitucional que presido, contra las instituciones legítimas que existen en Venezuela, contra la Constitución y contra la paz del país. Y eso no puede quedar impune. He hablado con el fiscal general de la República. Él ha designado a 3 fiscales nacionales con carácter especial, quienes ya están interrogando a todos los involucrados en estos eventos. Y ya están dirigiendo las investigaciones y las acusaciones penales que va a haber ante los tribunales de justicia por los graves delitos que se cometieron contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, contra el derecho a la paz.
que arrojaron un grupo de militares y policías heridos además. Tenemos por lo menos 5 militares, 2 coroneles heridos gravemente en terapia intensiva. Heridos de bala, disparados allí en el lugar de los eventos. Yo ordené máxima prudencia, máxima precaución y fuimos, bueno, estableciendo como una especie de cordón sanitario, de perímetro de seguridad, con toda la prudencia y con órdenes muy expresas, que ahí no debía haber combate militar. Ahí no. Y que debíamos despejar esa autopista y ese lugar en paz. Y que todos los involucrados debían rendirse. Comenzó un proceso. Un proceso. La gran mayoría, el 80%, sépalo Venezuela, sépalo el mundo, el 80% de los profesionales militares y policiales que fueron convocados a las 3:30 de la mañana al distribuidor Altamira fueron convocados bajo engaño. Bajo engaño. Les dijeron que iban a hacer una operación en la cárcel de Tocorón. Les dijeron que iban a hacer otro tipo de operaciones. Y cuando vieron la presencia del tal Leopoldo López, cuando vieron la presencia del tal Guaidó, dijeron, ¿qué es esto, Dios mío? Y no había quien diera la cara, no había quien diera una orden, no había comando central. Unos por aquí, otros por allá, comenzaron a reflexionar. Los primeros que se retiraron fueron los comandos del SEBIN. 5 de la mañana, 5:15 de la mañana, cuando se dieron cuenta, esto es mentira. Nos dieron la orden de venir a las 3:30 de la mañana con los comandos preparados y se retiraron. Y los otros que fueron retirándose paulatinamente fueron los profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana. Habían movilizado 8 tanquetas para esta operación que los habían engañado. Y les puedo decir, las 8 tanquetas, una por una, fueron prendidas por sargentos, por tenientes y fueron llevadas a sus lugares de origen, a sus unidades militares por motus propio de estos profesionales militares cuando se dieron cuenta que esto era intento de un golpe de Estado o de una escaramuza de Nicolás Maduro, tras 12 horas desaparecido en una jornada que pasará a la historia en Venezuela por esos altercados de carácter cívico-militar, mayoritariamente civiles, que han salido de manera importante a las calles de algunas de las principales ciudades en Venezuela para protestar, para repudiar al régimen de Nicolás Maduro. Hoy, en este programa especial, en esta cobertura que les ofrece NTN24 desde primera hora de la mañana y a lo largo de toda su programación, Cuestión de Poder no iba a ser una excepción. Tenemos un panel en el que vamos a analizar estas palabras, las primeras que se acaban de producir de Nicolás Maduro, pero también lo acaecido en esta jornada. Quienes nos acompañan en estos estudios en Washington, a mi derecha, saludo a Michael McCarthy, que es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad George Washington y director de Caracas Wire. Profesor McCarthy, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Placer. A Francisco Márquez, es asesor político del gobierno de Juan Guaidó en Washington. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Martín Rodil, es analista político, es presidente de la Asociación o del Consejo de Liderazgo Venezolano-Americano, experto en seguridad. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Una primera reacción rápida les pido sobre las primeras palabras de Nicolás Maduro. Han superado esa agresión militar, ha calificado de golpistas a los que han incitado a esta revuelta cívico-militar, particularmente, señor Márquez, a Voluntad Popular, el partido al que usted pertenece, que lo ha calificado de partido terrorista y ha dicho que Leopoldo López es un golpista y quien es diputado autoproclamado presidente les ha preguntado qué buscaban con la acción de hoy. ¿Quiere comenzar usted? Sí, bueno, ese discurso hubiese podido ser grabado y transmitido hace un año. Es el mismo discurso de siempre. Maduro no resuelve los problemas y el tiempo de Maduro se acabó. Lo que pasó el día de hoy hay que marcarlo en algo muy, muy importante, ¿no? Vimos hoy un presidente interino que le dio unas órdenes a unas fuerzas de seguridad
para retomar el orden constitucional, específicamente la Constitución de 1999. Eso es lo que vimos hoy. El pueblo acudió, las fuerzas de seguridad acudieron y fue un movimiento nacional. No es como dice que fue un golpe de Estado, fue dentro de la Constitución, fue un presidente interino, un civil liderando este movimiento y fue un movimiento nacional. Y hay que entender que los procesos de transición son precisamente eso, un proceso. Empezamos el 23 de enero, llevamos varios meses y hoy todo el mundo sabe que Maduro está mucho peor que hace varios meses. La situación está muy fluida y no es en lo absoluto cierto que él tiene un control sobre el país y sobre lo que está pasando. Mañana, y con esto termino esta intervención, el presidente interino Guaidó llamó a la calle y vamos a ver nuevamente millones de venezolanos en la calle y cada vez más fracturas de las fuerzas de seguridad apoyando al presidente interino. Martín. Sí, efectivamente, la situación, al menos como yo la veo ahorita en este momento, es que a pesar de los esfuerzos que está haciendo el presidente interino Guaidó de lograr obtener control del cese de la usurpación, Nicolás Maduro sigue controlando las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro, lamentablemente, no han hecho el caso al llamado que le está haciendo la comunidad internacional, el presidente encargado Guaidó y la población venezolana de respetar la Constitución. Siguen apoyando al usurpador y yo creo que va a tomar mayores retos a partir de ahora de cómo poder sortear este tremendo problema que tenemos enfrente. Profesor McCarthy. Sí, yo creo que fue un día muy importante. Creo que es importante tomar en cuenta el contexto, como mencionó Francisco, de que hay que marcarlo en el contexto de la Operación Libertad, que está liderando el presidente interino Guaidó. Y creo que fue como que el acontecimiento más interesante a nivel político fue la apariencia, o sea, la presencia del dirigente importante de la oposición, Leopoldo López. De ver a Leopoldo participando en los actos, creo que puede ser algo que dar un impulso importante a las movilizaciones de mañana y también genera muchas preguntas sobre su futuro político en este momento, dado la condición en que estaba antes. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que pensar de que eso fue un día importante, sino completamente decisivo en el contexto de la lucha de poder. En este punto del programa, permítame saludar a Carlos Vecchio. El embajador Vecchio representa al gobierno de Juan Guaidó en la capital estadounidense. Embajador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Le quiero preguntar si usted participó de alguna manera en la organización de los eventos que se han producido hoy en Venezuela. Bienvenido. Bueno, totalmente. Toda la fuerza de la sociedad democrática que viene luchando para hacer cesar la usurpación de Nicolás Maduro lo antes posible en el marco de la Operación Libertad. Así que aquí estamos involucrados toda esa sociedad democrática, todo el liderazgo venezolano y sobre todo conducido por su presidente interino Juan Guaidó. Embajador Vecchio, hemos visto ahora a Nicolás Maduro dirigirse a la nación con plenos poderes. ¿Qué salió mal en esa Operación Libertad? Bueno, lo importante, Gustavo, de esto es que esto es un proceso, esto no es un solo evento, como lo hemos dicho a lo largo de estos meses y particularmente cuando lo anunció el presidente interino la activación de lo que fue la Operación Libertad. Así que es un proceso, mañana vamos a continuar en las calles hasta que nosotros finalmente conquistemos lo que estamos buscando, que es la libertad del pueblo de Venezuela. Así que nada nos va a sacar de allí, nosotros vamos a continuar nuestra presión, lo relevante y lo importante es que Juan Guaidó está libre, más fuerte, Leopoldo López está libre y altos funcionarios del régimen de Maduro estaban negociando la salida de Nicolás Maduro del poder y eso deja ver lo que está pasando adentro, que es un régimen que está colapsando y nos toca a nosotros reafirmar nuestro compromiso de seguir en las calles hasta conquistar la libertad.
Precisamente esos altos funcionarios, hoy el embajador o el asesor de seguridad del presidente Trump, el señor John Bolton, dijo que se trataba del ministro de Defensa, del presidente del Tribunal de Justicia de Venezuela, así como el director de inteligencia. Y dijo que habían estado ustedes negociando con ellos. ¿Obtuvieron algún compromiso con estos altos miembros del chavismo? Mira, el único compromiso que nosotros tenemos es con nuestro pueblo y es poner fin a la usurpación de Nicolás Maduro. Y ese era el único acuerdo que estaba. Así que nosotros seguiremos impulsando con el resto de la Fuerza Armada y del pueblo hasta que logremos la libertad de nuestro país, Gustavo. Y ese es el fin último nuestro. Esto es un proceso, no es un evento. Hemos avanzado y nos toca ahora a nosotros esta fase final de la Operación Libertad. Embajador, diversas fuentes, entre ellas el mismo Departamento de Estado, dijeron hoy que esta Operación Libertad estaba prevista para iniciarse mañana, pero ustedes la adelantaron. ¿Temían por la detención de Juan Guaidó? No, estaba planificada tal y como se había acordado y lo que hemos dicho, que esto es un proceso. Nuevamente mañana hay un llamado para continuar en las calles a nivel nacional. El pueblo se manifestó el día de hoy a nivel nacional. Y creo que el mensaje que nos queda a nosotros claro es que es un proceso el cual hemos venido avanzando desde que comenzó esto en enero y hemos entrado en esta fase final de lo que es la libertad de Venezuela para poner finalmente fin a la usurpación de Nicolás Maduro, poder establecer ese gobierno de transición para parar el sufrimiento de nuestra gente y hacer un llamado a elecciones libres y transparentes. Así que nuestra agenda principal continúa en los términos que nosotros la hemos planteado. Termino ya. Uno de los nombres de la jornada ha sido Leopoldo López. Le vimos esta mañana en las imágenes, luego desapareció y supimos que estuvo como huésped primero en la Embajada de Chile y finalmente en la de España. ¿Cuál es el futuro de Leopoldo López? Bueno, pero fíjate, te lo comentaba. Hoy Juan Guaidó, el presidente interino, está en libertad, recorriendo las calles de Venezuela como estuvo hoy. Leopoldo López, que estaba bajo arresto domiciliario, ya no lo está. Las fuerzas de los servicios de seguridad, junto con el presidente Juan Guaidó, liberaron a Leopoldo. Y parte de la cúpula militar y de los grupos cercanos a Nicolás Maduro están negociando su salida. Así que lo que podemos decir es que hay signos claros de que Maduro está colapsando, que Maduro es el pasado, que Maduro no es capaz ni siquiera de darle agua ni luz al pueblo de Venezuela, que está sobreviviendo día a día en el poder y que nos toca a nosotros pues esa fuerza final para producir el cambio definitivo. NTN 24 con las voces de los protagonistas de la noticia de hoy, el embajador de Juan Guaidó en Washington. Embajador, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Continuamos en nuestro panel. Martín, ese llamado que ahora escuchábamos de Vecchio, que también ha hecho hace pocos minutos Juan Guaidó, de volver a salir a las calles mañana. ¿Qué esperamos mañana en las calles de Venezuela? Yo creo que es importante continuar con el llamado a la población. La población tiene que apoyar este esfuerzo que se está haciendo, pero no puede solo la población venezolana lograr el cese de la usurpación. Tiene que haber una participación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lamentablemente no están respondiendo como se esperaba. Eso yo creo que tiene que analizarse a profundidad y plantearse nuevos mecanismos de presión sobre las Fuerzas Armadas. La comunidad internacional está haciendo una labor increíble, particularmente el gobierno de Estados Unidos, pero hay una cosa que hay que dejar claro: no hay posibilidades de negociar ni confiar con narcotraficantes. Y las Fuerzas Armadas venezolanas hoy, en su mayoría, el liderazgo que compone las Fuerzas Armadas hoy, son miembros de carteles de droga. Confiar en Padrino López o confiar en Hernández Dala es un juego muy riesgoso, y yo creo que eso es una lección que aprendió hoy tanto la comunidad internacional como el liderazgo que está tratando de restituir la democracia en Venezuela. Y esa lección tiene que llevarnos a nuevos retos y a nuevos procesos para presionar mayor y con mucha más fuerza. Dos intervenciones antes de ir a la primera pausa, Francisco. Sí, yo creo que no hay que meter todas las fuerzas de seguridad en un mismo saco. Hoy, por ejemplo, vimos policías Mirandas disparando para proteger a personas que están protestando de manera específica ante colectivos.
Es decir, en los últimos meses hemos visto muchas fracturas de las fuerzas de seguridad a favor del presidente Guaidó. Hay que seguir haciendo y, por supuesto, seguimos pensando que hay factores de rescatar. Coincido que el liderazgo, hay factores de liderazgo que no son absolutamente, están enquistados en el poder y están ligados a temas pues, ilícitos y narcotráfico, pero yo creo que hay que hacer un balance y una estrategia de presión en la calle fundamental y buscar rescatar aquellos aspectos de las fuerzas de seguridad con apoyo interno y con apoyo de la comunidad internacional. Esa es parte de la estrategia que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que ver mañana es qué es lo que va a pasar al final de las movilizaciones. No hay ninguna duda de que mañana van a haber movilizaciones importantes, tanto del lado Guaidó como que del lado Maduro. Entonces, es lo que va a pasar tanto durante el momento clave del discurso de cada presidente y también en el después del intento de que puede pasar de reprimir a un representante o a unos representantes de la oposición. Y del lado Guaidó estoy esperando que ver cuál va a ser el nuevo toque, el nuevo tema del mensaje para el base opositor, que está esperando ya nuevas señales sobre cómo estamos avanzando. Entonces, eso creo que son cosas muy importantes que no van en contra del tema de meter presión sobre el mundo militar, sino que hay que también mantener la protesta bien encaminada a través de un proceso canalizado, unas movilizaciones con orientación y una idea de qué estamos tratando de hacer. Yo quiero resaltar una cosa. Cuando yo me refiero al liderazgo, yo no me estoy refiriendo en ningún momento al cuerpo completo de las Fuerzas Armadas. Por eso señalé y dije, el liderazgo de las Fuerzas Armadas hoy es una mafia, miembros de un cartel de droga. Sería injusto decir que 130.000 o 140.000 hombres que componen las Fuerzas Armadas venezolanas son parte de un cartel. Sin embargo, es el liderazgo el que lamentablemente hoy no cede ni un centímetro porque sigue teniendo control del cuerpo armado de las Fuerzas Armadas Nacionales, porque tienen mecanismos de control muy efectivos auspiciados por Cuba, por Rusia, por los sistemas de inteligencia cubanos y rusos. Seguir ignorando eso, seguir pensando que por Twitter se va a presionar, y esto es una crítica constructiva que yo le hago a algunos funcionarios del gobierno americano que han estado insistiendo en una campaña de Twitter, pero tiene que haber cosas de mucha más contundencia si queremos ver resultados concretos, porque hasta ahora lo que nos está demostrando la realidad es que se ha fracasado. Cuestión de poder hoy con nuestro panel en este programa especial con Martín Rodil, con Francisco Márquez y con Michael McCarthy. Buscamos las reacciones en el Capitolio. Saludamos a Rick Scott, senador por la Florida. Senador, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo valora los acontecimientos de hoy? Bienvenido. Bueno, gracias a Dios por Juan Guaidó y Leopoldo López. Estoy muy agradecido de que Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario y espero que toda la milicia salga y apoye al presidente interino. Espero que el Tribunal Supremo declare la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro inválida, que eso es lo que es, y tengo la esperanza de que al final del día Maduro esté en otro país como Cuba o Turquía. La opinión del senador republicano Rick Scott, con una agenda complicada. Le agradecemos que haya estado al menos con esta opinión, este punto de vista en nuestra cuestión de poder. Vamos a buscar la voz también de los demócratas. El congresista Jesús Chuy García, que es congresista por Illinois. Le hago la misma pregunta, congresista, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su valoración de lo que ha sucedido hoy? Bienvenido. Bueno, la situación en Venezuela se ha empeorado y ahora ha producido confrontaciones violentas en las calles de Caracas, aquí, quizás en otras partes del país. La situación se agrava y creo que es muy importante tomar conocimiento de todas las opciones que están sobre la mesa. La intervención, creo yo, que solamente va a producir más catástrofes para un país que ha sufrido bastante. Creo que la mejor opción sería la que ha señalado el grupo de contacto, que haya nuevas elecciones en Venezuela, que el pueblo tenga la oportunidad de elegir
a sus líderes establecer la credibilidad y restaurar estabilidad al futuro de los venezolanos. Congresista, ¿qué rol tiene que jugar a su juicio Estados Unidos en este momento en Venezuela? Lamentablemente, los pronunciamientos de esta administración son a favor de un cambio de gobierno, de un golpe de Estado. Es muy importante reconocer que el grupo de contacto incluye a varios países latinoamericanos, incluyendo países sudamericanos y grupos de representantes de países europeos. Creo que es la salida más correcta para el conflicto que existe en Venezuela. Creo que los pronunciamientos de la administración Trump solamente siguen un legado de intervención, de militarización en América Latina y que solamente va a producir resultados trágicos. Termino una última pregunta. ¿Cuál es su mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela? Bueno, parece que las Fuerzas Armadas siguen en su mayoría apoyando el gobierno de Nicolás Maduro, pero obviamente existe una crisis muy aguda y probablemente la mejor salida para este país es una salida democrática donde pueda haber nuevas elecciones, donde el pueblo venezolano tenga la oportunidad de expresar voluntariamente su decisión para el futuro del país. La voz de los demócratas en el Congreso, hoy con Jesús Chuy García, congresista por Illinois. Gracias, congresista, por habernos acompañado en este programa especial. Feliz noche. Martín, el mensaje que se contrapone el del senador Rick Scott, de mano firme de sanciones, también con el del congresista Chuy García, que representa a una parte, aunque no tan ruidosa, del Partido Demócrata, que considera lo que hemos escuchado, que esta administración está alentando esa intervención militar que él no está de acuerdo. ¿Qué opinas? Lo que propone el representante Chuy García es lo que hemos intentado durante 18 años y hemos fracasado. O sea, eso, tratar de grupo de contactos, diálogos, eso está probadamente, no hay mafia narcotraficante que busque una salida o una negociación que termine, donde termine ellos fuera del poder y confrontando las consecuencias de las actividades criminales que han estado involucrados. Yo creo, por el contrario, que lo que ha propuesto el senador Rick Scott, que lo hizo en el American Enterprise Institute hace un par de semanas, que es proponer a la administración del presidente Trump una profundización de la política que hasta ahora viene ejerciendo, es lo que toca ahora. Corresponde mayor presión a Cuba, mayor presión a Rusia y muchísima más presión al régimen que usurpa el poder en Venezuela. No, el senador García creo que no representa la mayoría de los demócratas. Contrasta mucho con lo que pasó hoy con el senador Durbin, el senador Menéndez. De hecho, de manera bipartidista hoy, todos los directores de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto de la Cámara Baja como el Senado, se pronunciaron en apoyo del movimiento liderado hoy por el presidente interino Guaidó. Eso es muy importante, de modo que la política de cambio en Venezuela es una política bipartidista de Estados Unidos y ahí no toma en cuenta que la gran mayoría de Latinoamérica también está apoyando lo que está pasando en Venezuela. Mira, la mayor falacia de este proceso de decir que esto es Estados Unidos contra el régimen. Esto es el mundo democrático y las fuerzas democráticas de Venezuela contra una pequeña cúpula que está matando de manera sistemática a los venezolanos. Eso es lo que está pasando y el senador no representó esa posición de la mayoría de los demócratas. Profesor, tengo que ir a una pausa, pero quiero preguntarle una derivada de lo que estamos escuchando para complementar. Estados Unidos insiste en que el régimen de Maduro supone una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y la del resto del continente. ¿Está de acuerdo? Sí, creo que representa una amenaza a la seguridad regional y toda América Latina, sin duda alguna. Creo que lo que yo resaltaría de lo de hoy es que es muy claro de que la administración de Trump no haya perdido interés en el tema de Venezuela. Uno pudo haber hecho la pregunta después de los primeros 90 días de Guaidó, Trump va a seguir
comprometido con el tema. Y creo que una de las conclusiones que podemos sacar de hoy es que sí, efectivamente, como dijo Martín, hay posibilidad de intentar profundizar la política que viene ejerciendo el gobierno de Trump. Nueva pausa en Cuestión de Poder de hoy. Regresamos después de estos comerciales con los últimos apuntes sobre lo que ha acontecido hoy en Venezuela. Reacciones en NTN 24, en vivo, con esta programación especial. Cuestión de Poder, programa especial analizando la situación en Venezuela. Un día en el que la administración estadounidense ha estado muy pendiente de lo que sucedía en Venezuela. Hemos visto posicionamientos del presidente, del vicepresidente, del secretario de Estado, del asesor de Seguridad Nacional y también desde el Congreso y desde organismos como la Organización de Estados Americanos. De todas, esta tarde se producía, antes de que hubiéramos visto a Nicolás Maduro intervenir, como hemos visto a las 9 de la noche, hora de la costa este, 8 en Bogotá, Lima, Quito, con esta declaración, la del secretario de Estado, en una entrevista de televisión a la cadena CNN. Hemos monitoreado la situación durante todo el día. Hace mucho que nadie ve a Maduro. Según nuestra información, tenía un avión en pista listo para partir esta mañana y los rusos le dijeron que debía quedarse. Creemos que la situación sigue siendo increíblemente cambiante. Sabemos que había líderes de alto rango dentro del gobierno de Maduro que estaban preparados para irse. Unas declaraciones de Mike Pompeo que ponen sobre la mesa, Michael, diversas cuestiones. Uno, ¿hasta qué punto manda Maduro o mandan los rusos? Y dos, ¿a quién tenemos que creer? Porque por el tono que hemos visto de Maduro hace escasos minutos, me parece que él está al frente y él decide. Claro, es obvio de que el patrón de Rusia es importante y que tiene mucha influencia sobre el manejo de algunas partes claves de la economía y mundo venezolano, desde el mundo petrolero hasta algunas partes del mundo militar, como mencionó antes Martín. Ahora, poder de veto no me queda tan claro, pero sin duda alguna Moscú está diciendo de alguna forma a Washington, yo te estoy subiendo precio. Y para que tú me pagas algo, para que yo cedo, tú tienes que hacer más. Entonces, eso también puede ser una conclusión de lo que dijo Pompeo. Incluso me parece un poco extraño de que un secretario de Estado hubiera dicho en público de que cedieron porque los rusos dijeron que no. Martín. Yo creo que lo que señaló Michael es muy importante por una razón. Si vemos hoy dos declaraciones, una del señor John Bolton, referente a que habían tres personas que estaban comprometidas con hacer más y no hicieron. Uno es el señor Michael Moreno, el segundo es Iván Hernández Dala y el tercero es el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Él es una persona clave en la relación con Rusia. En los círculos de inteligencia es ampliamente conocido que él está manejado no por el Servicio Civil de Inteligencia, el FSB, sino por el GRU, que es el Servicio Militar Ruso. Ellos son los... En el argot de inteligencia se llama handlers del señor Vladimir Padrino López. Y Vladimir Padrino López es la columna que sostiene en el poder a Nicolás Maduro. Cuando hoy el secretario Pompeo señala que había un avión listo y que hubo una llamada a Moscú y que eso revirtió, definitivamente hay que mirar y hay que colocar presión sobre esa relación que tiene el Servicio de Inteligencia ruso con Padrino López. Y poner toda la presión que se pueda poner sobre él, sus familiares, su entorno, sus testaferros y toda la red de corrupción y narcotráfico que él maneja. Eso no se puede dejar de un lado y solamente hacer un llamado diplomático o político a Rusia. Hay que aumentarle también el costo, como tú lo señalabas, a los rusos, y Estados Unidos tiene mecanismos como hacerlo. Última pausa en Cuestión de Poder de hoy. Regresamos con los últimos comentarios del análisis que les ofrecemos en esta cobertura especial en NTN 24. Comentarios finales en esta Cuestión de Poder de hoy con nuestro panel de invitados. Y comenzamos, Francisco, con lo que vamos a ver mañana. ¿Qué esperamos? Han hecho de nuevo un llamado para salir a las calles. Sí. Esperamos millones de venezolanos en las calles. Esperamos más fracturas a favor del presidente interino Juan Guaidó. Y no olvidemos todo lo que hemos logrado estos 4 meses. Nada hubiese sido posible sin millones de venezolanos en la calle y sin esa presión desde Venezuela y sin este gran movimiento liderado por los venezolanos, por todas las fuerzas democráticas.
no es solo la fuerza internacional, sino también la presión interna. Y eso es lo que va a continuar. Hoy fue el principio del fin. Sí creo que esto va a marcar un hito y sin duda alguna, hoy, 24 horas después de lo que vimos el día de hoy, el presidente interino está más fuerte. Y eso es lo que vamos a ver reflejado en las calles de Venezuela. Martín, ¿qué destacas? Si yo tuviera que definir con una palabra hoy en día a la población de Venezuela, es la palabra coraje. Están demostrando un coraje increíble, una valentía, y no solamente la población, sino también su liderazgo. Todos los que componen el liderazgo venezolano, y que en este caso particular lo tenemos representado en el presidente Guaidó. Él está asumiendo riesgos increíbles junto al resto de la población. Eso hay que destacarlo, hay que felicitarlo, pero las circunstancias hoy nos llaman a hacer mucho más de todos. Bueno, los boxeadores ya están en posiciones de combate. Entonces vamos a ver cómo son los intercambios mañana de golpes. Y creo que de verdad va a ser un día quizás de choque. Entonces yo creo que una pregunta importante es quién puede cometer un error grave que puede entonces dar un giro no intencional al juego. Entonces creo que eso es algo que también no hemos visto últimamente, que puede pasar, que Maduro comete un error grave, que de verdad cambia la situación. El análisis y las opiniones de quienes nos han acompañado hoy. Así terminamos esta cobertura especial de lo que ha acontecido hoy en Venezuela. NTN 24 seguirá mañana pendiente de esa actualidad y de la actualidad internacional. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo y por su confianza. Volvemos mañana. Que descansen. Feliz noche.